Gracias por tu justicia. Gracias por esos ángeles con plomadas de justicia que han venido para alinearnos en cada área de nuestras vidas, en lo personal, en lo relacional, en lo laboral, en lo académico, en lo comercial, en cada área, Señor. Tu vara de justicia nos alinea a tu voluntad, Señor, a tu justicia. Y Señor, como se convocaban recién a los ángeles, Señor, reafirmamos esa voz, Señor, de convocatoria a este lugar, particularmente al ángel de la resurrección y de las 16 localidades que conforman el partido, Padre, que estén aquí presentes en el nombre de Jesús. Y sean testigos el ángel de Loma de Zamora y los ángeles que trabajan enjugados conforme a tu voluntad, Señor, junto con el ángel de la provincia, para que estén presentes, Señor, y se toma nota, y sean testigos, y sean voces que se sueltan por toda la región, y sea conocida tu palabra, Señor. Sea todo trono enmudecido en este momento, para que la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores sea conocida y tiemble el cielo y la tierra ante tu voz, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que el trono de justicia, el trono de verdad, el trono de juicio, el trono de misericordia y gracia haga hacer sonar su voz, haga oír su voz, Señor. Y ningún trono, Señor, se atreva a hablar otra palabra en el nombre de Jesús, sino replicar lo que dice el Cordero. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Rey, en esta mañana. Te exaltamos, papá. Silenciamos toda voz, todo espíritu de distracción, todo espíritu que quiera perturbar, Señor, los aires en este momento, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Rey. Amén. Amén. Hermanos, bendiciones, Dios les bendiga. Pueden tomar sus asientos. Amén. Gloria a Dios. Gracias por compartir este tiempo. Dios les bendiga. Bendecimos a los que están del otro lado de la pantalla. El Señor muestre gracia en abundancia para sus vidas. Gloria al Señor. Quiero trabajar con ustedes en este día este tema que es un poco continuación de los dos mensajes anteriores, por lo cual algunas palabras no las voy a, algunas cosas no las voy a repetir, porque se supone que ya fueron dichas y esa palabra está establecida, ¿sí? Pero es muy importante y me llamó la atención mucho la primera canción, la primera adoración que se cantó, porque está muy en línea con lo que vamos a compartir en esta mañana. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a trabajar la iglesia de Pérgamo y nuestra ciudad, o sea, la relación entre Pérgamo y la resurrección. Sí, no creo poder agotar todo, creo que hay más, hay mucho más, pero vamos a dar un pantallazo para que podamos al menos llegar a las 6 de la tarde a casa, ¿no? Vamos a Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer el mensaje que tiene Jesús para la iglesia de Pérgamo, que lo encontramos a partir del versículo 12. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12 al 17. No creo que lo puedan llegar a leer ahí. Se podría mejorar un poquito el foco, pero no es cuestión de foco, es cuestión de letra chiquita. Dice así el Señor: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos.
sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. No obstante, retienes mi nombre y no negaste mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. E igualmente tienes también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, iré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que vence le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha sido grabado un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Hace un tiempo habíamos revisado las 7 iglesias del Apocalipsis con una determinada luz, con un determinado entendimiento, dentro de un determinado contexto. Pero obviamente eso no cierra todo lo que se puede decir. A más luz hay nuevo entendimiento, nueva comprensión, o diferentes circunstancias arrojan luz sobre el significado del texto en una manera nueva. Entonces, ante una nueva revelación, uno tiene que buscar, ¿qué más hay alrededor de este texto? Estos 2 meses que quedan, o que se vienen, ya estamos en este mes 11 y el mes 12 también, son meses de mucha actividad espiritual, ¿sí? Lo hemos mencionado, ¿sí? Sabemos todo lo que pasa en noviembre y lo que va a pasar en diciembre ya se los voy a contar, ¿sí? Ciertamente, la tiniebla está muy activa, lo cual, esté activa o no esté activa la tiniebla, la iglesia debe estar activa. Pero la actividad de la iglesia tiene que ser muy arrolladora o destructiva para las tinieblas, tiene que estar mucho más activa. No activa en el sentido de activismo, sino en el sentido de estar atenta y moviéndose en el tiempo de Dios. Y creo que es muy importante entender esto. Quizás uno está pensando en el problema personal y cómo solucionarlo, sea problema de salud, sea problema de trabajo, de impuestos, de el dinero que no alcanza y cosas por el estilo. Pero al atacar los principados y potestades que están sobre una determinada región, llamémosle ciudad, partido, estamos debilitando la fuerza que de alguna manera potencia a todos esos demonios de menor orden que vienen a atacarnos y a hacernos quizás la vida imposible. Afectan, son entidades que de alguna manera potencian a estas otras entidades de cuestiones cotidianas, diríamos, ¿no? Cuando uno revisa los males que tiene una ciudad, hay una cosa que es clara. Más o menos todos los males se repiten en una u otra ciudad. Es decir, ¿en qué ciudad no hay violencia, crimen, robos, mentiras, corrupción en la iglesia, prostitución, trata de personas? Y podemos seguir la lista. En todas más o menos está lo mismo, algunas con más acento en algún aspecto, otras con menos, ¿sí? Pero la pregunta es, y ahí tiene algo que ver, porque ¿por qué en ciertos lugares hay más de esta actividad nefasta o de oscuridad y en otros lugares hay menos? Porque se revierte cuando uno va a otra ciudad, se revierte la situación y lo que era poco acá es mucho allá, ¿no? La pregunta es, ¿cuál es el diseño de la ciudad en el pensamiento de Dios para particularmente esta ciudad? ¿Cuál es el diseño? ¿Qué pensó Dios para este partido en particular? ¿No? Porque cuando uno conoce el diseño, se da cuenta dónde están los antidiseños, ¿sí?
Uno puede ver, ay, esto es muy lindo en esta ciudad, esto es muy hermoso, pero si no está en el diseño, eso que nosotros llamamos hermoso es un engaño, en rigor es una deformación del diseño que Dios pensó para el lugar. Hace unos meses, cuando tomamos el río Luz Verdadera, ex río Luján, el Señor me dio luz sobre un aspecto. Cuando leemos en el Salmo 46, vemos que hay un río que alegra la ciudad del gran rey. Entonces ahí yo ya tenía un diseño. El río tiene que alegrar la ciudad. ¿Sí? Entonces entiendo que hay algún diseño. Tiene un propósito, el río tiene un propósito y es alegrar a la ciudad. Ahora, notemos el río Nueva Vida, ex río La Matanza. Es el más contaminado del país y es el que en cuyas ambas márgenes alberga más villas y asentamientos, ¿sí? Y no solamente en este partido, ¿sí? Está compartido por varias localidades o varios partidos y más o menos en todos pasa lo mismo. Hay otro principio importante que está relacionado con esto, que es que el agua sostiene la tierra. Leemos, por ejemplo, en 2 de Pedro 3:5, porque intencionalmente les está oculto esto, que hace mucho tiempo existían unos cielos y una tierra, que sacada del agua, está hablando de la tierra, que sacada del agua ha sido preservada a través del agua por la palabra de Dios. No es el agua que trabaja independientemente, sino que es la palabra que usa el agua para sostener la tierra. Entonces el problema es que si yo le hago violencia al agua, le estoy haciendo violencia a la tierra. Si yo estoy perjudicando de alguna manera el agua, voy a perjudicar la tierra y todo lo que hay en la tierra. ¿Me siguen? Esto más o menos lo sabemos. Cuando hicimos la toma del río Luz Verdadera, el Señor nos mostró un diseño muy interesante y vimos ángeles danzando sobre el agua y en las márgenes. Había todo una fiesta, por así decirlo. Estamos hablando del diseño original, ¿no? Del ex río Luján. Había ángeles que estaban danzando llenos de alegría y estas entidades estaban contentas con el gozo del Señor. Y por eso estaban fuertes. Y acá hay otro principio, que es el que dice Nehemías 8:10b. Dice, no os entristezcáis porque el gozo de Yahvé es vuestra fortaleza. Y acá hay un punto bastante interesante, porque muchas veces creemos que por reírnos a carcajadas nos vamos a hacer fuertes. Hay algo de cierto en esto, pero tenemos que ver qué es lo biológico y qué es lo espiritual. Entonces, es cierto que la risa levanta las defensas. Entonces, una persona que está contenta tiene más defensas que una persona que se la pasa triste o refunfuñando con cara larga, tipo 6 en punto, y quejándose todo el tiempo. Bajan las defensas, ¿sí?, de esa persona. Por eso los chicos tienen altas defensas. ¿Por qué? Porque se ríen mucho más que los adultos. ¿Me están siguiendo? Por eso tenemos que ser como niños, ¿sí?, para tener la defensa y ser más fuertes. Ahora, eso es en lo biológico y es cierto, esto médicamente está comprobado. Pero acá dice el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, el gozo que produce, el gozo que es del Señor, o sea, un Señor gozoso, un Dios gozoso, va a traer su fortaleza espiritual sobre la vida personal o la vida de un pueblo. ¿Me siguen? Entonces es muy importante ver qué es lo que provoca gozo a Dios, porque eso va a repercutir en mí en fortaleza. Entonces estos ángeles estaban alegres por el diseño de Dios sobre este río y en consecuencia eran ángeles fuertes. Ahora bien, el río Vida Nueva, ex Matanza, más allá del diseño y el propósito que debe tener, tiene algo, por así decirlo, elementos comunes como cualquier otro río.
por ejemplo, en el diseño original, es alegrar la ciudad. Es alegrar la ciudad. Y si la ciudad se alegra con el gozo del Señor, la ciudad es fuerte. ¿Qué hizo la tiniebla? Hacerle violencia al río por medio de contaminación, por medio de sangre, bueno, contaminación que se vierte día tras día, por medio de sangre, derramamiento de sangre, por brujería, un montón de cosas, ustedes saben todo eso. Más allá de la rectificación que se hizo en una determinada área cerca del, por acá hasta casi llegando a la desembocadura, ¿no? La rectificación es cambiarle el curso natural del río. O sea, el diseño de Dios tenía un curso, por cuestión de urbanismo babilónico, vamos a rectificarlo y ahí le pusieron a Grecia encima. Entonces le hicieron violencia al río. La que sufre va a ser la tierra, aunque urbanísticamente pueda quedar bien, se llenó de miseria. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿No? El domingo pasado les comenté algo de la visión que nos llevó a hacer una acción 2 viernes atrás. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron. Si no, está ahí escrito, ¿no? En esa visión que tuvimos el jueves, antes de hacer la acción, se nos apareció Nehemías en la visión. Estábamos en la nube de testigos, se apareció Nehemías. Lo vi con un caballo brioso andando sobre el río Vida Nueva, ¿sí? Y después de un tiempo había una cuadrilla, unos 10 lanceros que iban atrás de él, siguiéndolo. Y él iba subiendo y bajando, recorriendo el río. Bueno, hay muchas otras cosas que las comenté la vez pasada. Y es interesante porque ahí entendí que el río era un muro y de hecho es el límite sudoriental del partido. ¿Sí? Es un río que está formando el límite. Del otro lado está Loma de Zamora, o está Lanús, Avellaneda, Lanús, Loma de Zamora, Ezeiza y no sé qué otro más. Cañuelas, o no sé si, no. Bueno, no sé qué otro más. Entonces formaba un muro. Y si este Nehemías estaba recorriendo con un caballo, estaba revisando el muro como aparece en Nehemías capítulo 2, revisando el muro con el fin de restaurarlo, repararlo, levantar las puertas, etcétera, lo que hizo ahí en Nehemías capítulo 3, ¿no? Ahora, curiosamente, esta es la noticia que salió este viernes pasado, el 2 de noviembre. Por primera vez, un juez de la Suprema Corte agarra un helicóptero y recorre el río de la Matanza. Por primera vez. No es un caballo, pero funciona como tal. Va por arriba del río. O sea, esto es el reflejo en lo natural de lo que se vio en lo espiritual. Está supervisando si las obras se están haciendo. Yo tengo una carga bastante particular por la resurrección. No somos ni la primera congregación ni la última congregación, no somos la más importante ni la menos importante a los ojos de los hombres. Y no dudo que haya más de un pastor, tantos como la historia tiene, de iglesias en el partido, que se haya preocupado y haya hecho cosas y que sabe mucho más que nosotros sobre esta ciudad partido. Ahora, por cartografía, sabemos que la tiniebla justamente va a atacar aquel don o aquellos dones con los cuales Dios diseñó al partido. La ciudad tiene el diseño en la Nueva Jerusalén. Amén. Entonces, toda la ciudad tiene que tener un reflejo de la Nueva Jerusalén. Obviamente, a cada una le da un don particular, un don redentivo, pero el enemigo justamente va a venir a atacar a eso porque para eso fue diseñado. Cuando estuvimos en la escuela en Chile, se nos informó que lo que habían hecho la gente de ahí de Chile, y fue, por dirección de Dios, encender una lámpara en cada una de 7 ciudades, ¿sí? Entonces 7 lámparas encendidas en 7 ciudades,
en todo el territorio de norte a sur, ¿no? Cada una de ellas, una ciudad diferente, con un propósito, con una palabra diferente, pero una lámpara encendida. Y la idea era que cada una de esas ciudades respondía a un diseño. Y en ese momento surgió el tema de que cada ciudad responde a los diseños de las 7 iglesias o las 7 ciudades, las 7 iglesias de las 7 ciudades que aparecen en Apocalipsis 2 y capítulo 3. Entonces la idea era para la gente de Chile ver esas 7 ciudades a qué diseño corresponden. Bueno, tomé eso y curiosamente, bueno, alrededor de la ciudad de Buen Espíritu, capital, hay 7 partidos. Qué curioso. ¿Será cada uno que tiene una ciudad diferente como diseño? O sea, para recoger la exhortación que da Jesús a cada una de esas ciudades, tocando los puntos, por así decirlo, principales, donde el enemigo va a golpear como para poner un ojo ahí y hacer esa misma recomendación. Bueno, eso fue la idea y con el equipo de Provincia de Buenos Aires, con los pastores de Provincia de Buenos Aires, empezamos a buscar esto y surgieron cosas interesantes, ¿no? En principio surgió fuera, bueno, no, fue en medio de una intercesión que empezaron a salir, por ejemplo, Mar del Plata es la Odisea, Merlo es Pérgamo. Este partido es Pérgamo también. Tandil es Éfeso. Lomas es Filadelfia. Faltan salir, ¿no? Pero uno va tomando una idea de cuáles son los puntos o las áreas donde el Satanás golpea más. ¿Por qué? Porque ahí está el diseño. Entonces va a pervertir justamente eso para que no funcione la ciudad como debe funcionar. Entonces, por un lado, estas iglesias ciudad respondían a un diseño, el enemigo golpeó eso para hacerla inefectiva, para pervertirla, para distraerla en muchas otras cosas, para tratar de resolver problemas y así tenerla entretenida y no funciona como debe funcionar según el diseño. Ahora, lo interesante, cuando empezamos a analizar el texto de Apocalipsis, es cómo se introduce Jesús. En todas las cartas, estas 7 cartas, vemos que el que se introduce, el que tiene, el que anda, o sea, se presenta a Jesús dando ciertas características de las cuales se había manifestado antes en capítulo 1, ¿sí? Cuando se presenta delante de Juan. Entonces acá dice en el versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos. Es interesante porque si uno revisa las otras cartas, esta es la única que se presenta con una sola característica. Algunas veces te aparecen 2, otras 3, aún 4. ¿Sí? Por ejemplo, en Filadelfia aparecen 4. Acá una sola característica. Es la única que tiene una sola característica y es el que tiene la espada aguda de 2 filos. Ahora sabemos que esa palabra, esa espada es la palabra de Dios. A partir de Hebreos 4, 12 y 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta dividir el alma y el espíritu y hasta las coyunturas y los tuétanos y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón y lo que hay y no hay criatura escondida en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, esa palabra presentación que hace Jesús al ángel de la iglesia, se presenta delante del ángel de la iglesia de Pérgamo, le dice, mira, yo tengo la espada aguda, todo esto hace la espada. ¿Sí? Solamente eso le dice, ¿no? Curiosamente, Jesús después va a decir,
versículo 16, después lo vamos a ver nuevamente, va a decir, por tanto arrepiéntete, pues si no iré pronto a ti y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Y ahí la está refiriendo que esa espada de dos filos no es una espada común, sino es la palabra de Dios, es la espada que sale de su boca. Ahora, cuando en Hebreos se menciona la palabra de Dios, usa la palabra logos. Y en todos los otros textos, si bien no está la palabra, pero el hecho de presenciar la espada, aunque es una palabra diferente por la espada, en Hebreos aparece Mahaira, que es la espada corta, en Efesios 6, 16 creo que es, esa espada también es Mahaira, es la espada corta, la espada de combate. Acá es Ronfaya, que es la espada larga, o sea, la espada para dar palabra a distancia, pero es la misma palabra. También es interesante que en Isaías 49:2 el profeta afirma, hizo de mi boca una espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano, hizo de mí una saeta aguda, me guardó en su aljaba. O sea, finalmente lo que está queriendo decir es que la espada todo lo atraviesa, como una saeta, llega y penetra. De allí que en Hebreos diga que la espada es viva y eficaz, es viviente, viva o viviente, y es poderosa, es eficaz, es energés, de donde viene la palabra energía, es energés, es enérgica, ¿sí? Es un poder que energiza, que despierta la conciencia, una palabra de alerta. Eso es lo que hace la palabra cuando uno la recibe en su corazón, cuando la oye. El poder de la verdad es algo impresionante. Cuando cambiamos el mundo moral para bien es porque la palabra fue soltada y retumbó y cambió tremendamente todo. O sea, todo lo pone al descubierto. Por eso es muy atacada cuando una convocatoria, cuando se da una escuela. ¿Por qué? Porque se va a soltar la verdad. Entonces uno dice, no, bueno, pero hoy no tengo plata. Ay, justamente ese día tengo que ir para allá. Pues me viene el vecino, me quiero ir de vacaciones. En el momento que se quiere soltar la palabra, todos tienen algún problema. ¿Por qué? Porque la palabra viene a establecer una verdad, viene a establecer, a comerse toda una mentira. Y digo comerse una mentira porque eso es lo que hace la espada. Se las come a las mentiras, literalmente. Cuando habla de la espada de dos filos, la palabra que se utiliza es dístomos. Eso quiere decir dos bocas. Si la boca come mucho, no me refiero a nadie en particular, dos bocas comen el doble, mínimamente. Sin querer hacer una matemática muy elaborada, come más. Entonces, la palabra come y devora todo a su paso. O sea, penetra, rompe todo, se come toda maldad. El poder que tiene la palabra es algo impresionante. Por eso siempre uno pone excusas. Ay, que no puedo, ay, que esto, ay, justo me salió un trabajo en el día del culto, en el día de la convocatoria, lo que fuera. Siempre hay algo. La tiniebla tiene terror a la palabra porque se la come directamente. La devora. Entonces la palabra es muy agresiva en el mundo espiritual. Tiene como la flecha es capaz de llegar directamente al corazón, al centro neurálgico de todos los problemas, de todos los pensamientos, de todas las decisiones que uno tiene. La deja, penetra ahí y corta todo. Fíjate que Jesús se presenta ante Juan así. En Apocalipsis 1:16 al principio dice, en su diestra tiene 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de doble filo y su semblante era como cuando brilla el sol en su fuerza. Ahora, siguiendo el texto de Hebreos, entonces la idea es de perforar, de penetrar y de llegar justo al corazón, al centro mismo de la acción y de las motivaciones, descubrir, sacar a luz todas las cosas escondidas que hay en el corazón. Recuerden,
el salmista decía, alumbra mis tinieblas. Es que justamente la espada va a traer esa luz de alumbrar las cosas, las tinieblas que hay aún en nuestros corazones. Las cosas que no sabemos que están, pero que están todavía, que nunca salieron. O que las guardamos en silencio. La palabra la va a sacar a luz. Y el hecho que tuviera dos filos es que hace más fácil penetrar. Los soldados romanos solían tener una espada de dos filos porque no tenían que dar la vuelta. Si la espada tiene un solo filo, como un cuchillo, yo no puedo cortar del otro lado. Pero en la espada de dos filos corto así y corto así. O sea, no tengo que dar vuelta a la espada, tengo que hacer así como el tenista que da vuelta la raqueta. No. Corta de ambos lados, ¿no? Creo que todo esto lo sabemos, se ha predicado muchas veces de este capítulo 4, 12 y 13 de Apocalipsis, de Hebreos. Pero me llama la atención que es la forma en que se presenta Jesús ante el ángel de Pérgamo, o mejor dicho, Jesús le dice a Juan, escribe esto de parte de este que tiene la espada de dos filos. ¿Por qué le dirá esto? ¿Será porque lo esencial y básico, ¿sí?, de la palabra de Dios, lo esencial y básico, lo habrían olvidado? Ojo, noten que para evitar cualquier tipo de distracción al ángel de la iglesia de Pérgamo, le da una sola característica. Ojo, mira, te habla el que tiene la espada en su boca, la espada de doble filo en su boca. No te distraigas con otra cosa. ¿Será que te has olvidado de lo básico de la palabra de Dios? ¿Será que las decisiones que tomabas no estaban alineadas con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios? Ahora bien, Jesús no viene a destruir la iglesia. ¿Sí? Es cierto que la iglesia tiene desviaciones y algunas podemos decir muy groseras, muy graves, peligrosas, pero si el camino, como dice al principio, entre los candelabros, no es para patear los candelabros y tirarlos, es finalmente su iglesia. Entonces viene y va corrigiendo a las diferentes iglesias de los defectos, de las cosas que se habían metido dentro de la iglesia, de lo que no estaban haciendo, de lo que estaban haciendo, pero estaban haciendo mal, sin amor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que Dios busca es restaurar a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia crezca. ¿Sí? Lo que Dios quiere es que la iglesia aporte fruto. ¿Sí? Notemos este doble mandamiento, y acá voy a hacer un paralelo. Este doble mandamiento que Dios le da a Adán y a Eva. Génesis capítulo 2, versículo 15. Mira hasta dónde me voy. Génesis 2, 15 dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. En Apocalipsis 1, Jesús se pasea por esos árboles candelabros, viendo cómo está la iglesia. ¿Para qué? Para cuidarla, para guardarla. Si el Señor no vela por la ciudad, en vano, si no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, es inútil todo lo que yo puedo hacer por la iglesia si Jesús no está edificándola, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿no? Mientras que Adán desoyó la voz de Dios y comió del fruto, no se sabe fruto de qué es, pero podría ser de higuera, porque después se cubre con esas hojas de higuera. Cuando Jesús ve la higuera y no tiene fruto, la maldice. Qué interesante eso, ¿no? Cuando Eva tiene hambre, come del fruto. Cuando Jesús quiere comer del fruto, no encuentra fruto. Ahora, portar mucho fruto es diseño de Dios. O sea, si no se porta fruto, hay algo que está funcionando mal. Porque el diseño de Dios es reproducción, es multiplicación, es expansión. Fíjate Juan 15, 16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis en mi nombre
os lo dé. De hecho, si el pámpano no da fruto, vamos al principio de esta parábola, si el pámpano no da fruto, la palabra dice que Jesús, el labrador, viene y levanta el pámpano. O sea, otras traducciones ponen lo corta. La palabra griega airo significa tanto cortar como levantar. Ahora, en el Espíritu de Dios, en el Espíritu del labrador, no viene a cortar la vid, con todo lo que significa la vid, no es que Dios va y le corta. Lo levanta, ¿por qué? Porque un ramo pegado en la tierra no va a dar uvas, o se van a echar a perder las uvas. Entonces lo tiene que levantar. Noten, dice versículo 2 y 3 de Juan 15, todo pámpano que en mí no produce fruto, lo levanta. Y todo el que produce fruto, lo limpia, lo poda, para que produzca más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Noten, acá aparece la palabra nuevamente. La palabra que os he dado. Jesús se presenta con la palabra para levantar, para limpiar, para restaurar, para que dé fruto. Dios quiere que la iglesia dé fruto. Entonces, la palabra produce limpieza. Y es la espada que sale de la boca que quiere que produzcamos fruto. Y es la que va a sostener y que eventualmente va a cortar, porque también limpia, corta, poda por medio de la palabra. Jesús visita entonces la iglesia de Pérgamo, pasa cerca del candelabro y se presenta como el que tiene la espada de dos filos, ¿sí? La palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción? ¡Uy! Juicio, me viene a cortar. No. Viene a levantarte, viene a limpiarte, viene a remover lo que impide tu crecimiento sano. Eso es lo que hace la palabra. Y es interesante que el primer mandamiento que Dios le da a Adán y a Eva era cultivar y cuidar el huerto. ¿Sí? Cultivar y cuidar el huerto. La palabra por cuidar es la palabra llamar, que literalmente es hacer un cerco de espinos alrededor para que nada malo pueda acontecer. ¿Sí? Ahora, evidentemente, esto es lo que ellos no hicieron, porque aparece un personaje ahí que en el diálogo subsiguiente se produce una debacle moral, espiritual en ese momento, en sus vidas y en toda la descendencia posterior, ¿no? Ahora, notemos lo siguiente, un capítulo después, o al final de ese capítulo 3 de Génesis, Dios pone a un ángel, ¿sí? Dice Génesis 3:24, y expulsó a Leftaf al hombre y situó querubines al oriente del paraíso de Edén con espada flameante que se revuelve para guardar el camino del árbol de la vida. La palabra por guardar acá es llamar también. Es decir, lo que ellos no hicieron por no guardar la palabra, el mandamiento, lo va a hacer el ángel, va a guardar el camino al árbol de la vida, sea el camino a Jesús mismo. La palabra lo estaba guardando a Jesús. En rigor no lo estaba guardando a Jesús, lo estaba guardando al hombre para que no tome y viva eternamente en esa condición perdida. Jesús tiene su espada. Él es el que tiene la espada de dos filos. Pero al final de su ministerio, escucha esto, dice una cosa interesante Jesús. Vamos a Juan 17, versículos 6 al 8, dice: manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Noten, han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado vienen de ti, porque les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron. Y entendieron verdaderamente que salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Es decir, Jesús
dio la espada a la iglesia. No es que se quedó sin espada, compartió su espada con esa iglesia incipiente. ¿Sí? Y la espada, la palabra de Dios, es para cuidar, para guardar el huerto y así el camino, el árbol de la vida. Es decir, si te dio una espada es para usarla. El problema es, quizás, volviendo a la iglesia de Pérgamo, ¿se olvidaron de usar la espada? ¿La dejaron olvidada por algún lado? Ahora, acuérdense que en aquel tiempo, sobre todo, una espada de hierro, si no se unge con aceite, se termina oxidando, se embota el hierro y no sirve para nada esa espada. Entonces, la espada ungida. No me voy a meter en ese tema, ya lo he hablado en algún momento. Entonces, la espada es para cuidar, para guardar. Se hace mucho énfasis en conocer la palabra de Dios, ¿sí? Y está bien. Pero notemos que Jesús dice que les dio la espada que el Padre las había dado y ellos la recibieron. Hay una transferencia de espada, pero, a ver, no es una cuestión de recitar los versículos de memoria. ¿Es importante conocer la palabra de memoria? Sí, es importante porque finalmente el Espíritu Santo va a usar eso. A mí me sorprende algunas veces en las intercesiones que la gente siempre recibe los mismos textos. Habría que leer un poquito más la Escritura. Porque si siempre está recibiendo los mismos textos, quiere decir que no conocen los otros textos. ¿Me escuchan? Hay que escuchar. O sea, para trabajar en intercesión, también hay que estar leyendo la palabra, porque tiene que conocer lo que dice la palabra, porque Dios va a utilizar la palabra, la espada, va a utilizar la espada. ¿Para qué? Para cortar la tiniebla. Pero uno tiene que saber manejar, blandir la espada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que recibieron la palabra? Que se conforman a la palabra, que viven de acuerdo a la palabra. No es cuestión de recitar la palabra de memoria y vivir como quiero. O sea, eso no tiene sentido. O sea, no recibiste la palabra. La oíste, te entró por un oído, te salió por el otro, pero no hizo efecto, no tuvo raíz en ti. Recibir la palabra, vuelvo a repetir, no es repetirla de memoria, sino para qué sirve la palabra, que sirve para proteger, para guardar, para limpiar. Y recibir la palabra es entender la autoridad que uno tiene al recibir la espada. O sea, no te la da de corazón, no es para ponerla arriba de la chimenea con un escudo y toda la historia. No, es para usarla, la espada es para usarla. Entonces, nuevamente vayamos al huerto. Adán y Eva no guardaron, no cuidaron el huerto porque no guardaron el mandamiento, no guardaron la palabra. Y la serpiente entró y la serpiente hizo lo suyo, porque lo único que va a hacer cuando uno le da autoridad. ¿Cuándo le da autoridad? Cuando no usa la autoridad que le fue dada por Jesucristo. ¿Me estás siguiendo? Cuando te da la palabra, ¿verdad? Te da la autoridad. Si vos no lo usás, vos se la estás entregando a la tiniebla. Fíjate. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Cómo se mete? A mí siempre me llamó la atención. ¿Cómo se metió la serpiente en el huerto? Ahora, recordemos algunos textos clásicos, por decirte algo. Mirá. Salmo 119:9. ¿Cómo podrá el joven mantener su camino? Guardando la palabra. ¿Jóvenes? ¿Hay jóvenes acá? ¿Cómo guardará el adulto el camino puro? Con la misma forma, guardando la palabra. Es lo que te mantiene. ¿Sí? Salmo 19:67. Antes de ser humillado, yo erraba, pero ahora guardo la palabra. ¿Querés errar? ¿Querés ser humillado? Deja de usar la palabra. Vas a ver cómo vas a ser humillado. Vas a errar en los caminos. ¿Sí? Clásico. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera para mi camino. Esto por darte 3 versículos. ¿Sabes? Leyendo solamente el Salmo 119, solamente el Salmo 19, tenés 26 textos que hablan de la palabra de Dios. Qué curioso que
26 es el número de la palabra Yahvé. Jesús se presenta como la palabra. No importa cuál sea el error, la equivocación o el pecado concreto, faltó guardar la palabra, faltó tomar autoridad ante la tentación, faltó usar la espada. Esa espada, esa autoridad es la palabra para cortarle la cabeza a la serpiente. La dejaste entrar en tu vida, la dejaste entrar en tus negocios, la dejaste entrar en tu conyugaje, la dejaste entrar en tus hijos, la dejaste entrar en tu economía, la dejaste entrar en tu trabajo, la dejaste entrar en tu estudio. El diablo mata, destruye. Dios te da una palabra, Dios te da la espada para usarla. Si no la usás, el diablo hace lo suyo. Vos le estás entregando la autoridad al diablo. Dios le dio a Adán y Eva el mandamiento, le dio la palabra. ¿Y qué hace Eva? Usa la palabra para dialogar con la serpiente en vez de cortarle la cabeza. Y conocemos las consecuencias. La palabra no es para dialogar con la tiniebla. La palabra es para cerrarle la boca a las tinieblas, para cortarle la cabeza a la tiniebla. Jesús se presenta ante el ángel de Pérgamo como el que tiene la espada de dos filos. En principio diría que se presenta como el Salvador, ¿sí? El ángel de la iglesia de Pérgamo había dejado de usar la palabra, al menos en ciertas áreas, y las va a indicar las áreas. No dice, no creen, no dicen, han negado mi nombre. No, eso estaba todo bien. Pero en ciertas áreas habían dejado de usar la palabra. Y Jesús confronta al ángel a través del escrito de Juan, confronta no para destruir a la iglesia, sino para corregirla, para guardarla, para levantarla, ¿sí? Han dejado de usar la espada en estas áreas, que no son áreas, digamos, doctrinales, teóricas, académicas, no, son áreas bien prácticas. En otras palabras, la iglesia de Pérgamo fue complaciente en algunos temas y permitió que el enemigo ingresara en sus filas. Ahora, Pérgamo, en griego la palabra Pérgamo es pérgamos, igual se le agrega una sigma al final, quiere decir fortificado. Cabeza, diseño, fortificado. Viene de la palabra purgos, que quiere decir torre o castillo, diseño. ¿Sí? Y esta palabra purgos es donde viene la palabra burgo o burgos, ¿sí? Que es la palabra, sí, gloria a Dios, es la palabra ustedes van a ver muchas ciudades, Estrasburgo, San Petersburgo, Johannesburgo, porque Burgo quiere decir, y de hecho la ciudad española Burgos quiere decir castillo. Y todo eso había un castillo, una fortaleza. Es muy interesante la puerta de Burgos. Ahí no me acuerdo, creo que, ¿cómo que decía? No me acuerdo si era el Cervantes o el Cid Campeador. Por Burgos en trove, castellano antiguo, ¿no? Todavía me acuerdo eso de la secundaria, hace 2 años que dejé la secundaria, por eso todavía me acuerdo. Cuando se estudiaba bien, ¿no? En la secundaria. Ahora, escucha esto, no te distraigas. Si bien el diseño de Pérgamo era ser una torre o castillo, eso, estamos hablando de diseño original. Si bien eso era el diseño original, el castillo o fortaleza o fuerte refleja el carácter de Dios. Miremos, por ejemplo, algunos pasajes. Salmo 18, 1 al 3. Al director del coro, Salmo de David, esclavo de Yahvé, el cual habló a Yahvé las palabras de este cántico el día de que Yahvé lo libró de la mano de todos los enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, te amo,
entrañablemente, oh Yahvé, fortaleza mía. Yahvé, roca mía y castillo mío en mi libertador. Dios mío y fortaleza mía, en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi alta torre. Invocaré a Yahvé, quien es digno de toda mi alabanza, y seré salvo de mis enemigos. Digno, porque tú eres digno, ¿sí? Salmo 61:3. Porque tú has sido mi refugio, torre fuerte frente al enemigo. Es decir, Dios es el Pérgamo en el diseño de David. Es un Pérgamo. Proverbio 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Yahvé, a ella corre el justo y es inaccesible. Es decir, Pérgamo fuerte es el nombre de Yahvé. Esta torre fuerte es inaccesible por el enemigo, no por el justo. El justo corre a esa puerta, a esa torre, se refugia en él. ¿Pero por qué va a entrar el enemigo? Porque el justo no hizo lo que tenía que hacer. Porque no guardó la palabra. Y todo se deshace. Por esto Dios le dio la espada al justo, para que cuide la torre fuerte. Dios le dio a la iglesia la espada en esta ciudad para que cuide la ciudad. Amén. Con la espada. Amén. Con la verdad. Amén. Entonces, entiendo que en diseño, Pérgamo es un lugar fortificado que manifiesta el nombre de Yahvé, su protección, un lugar donde mora el justo, un lugar de refugio, de salvación, donde los enemigos quieren entrar, pero no pueden entrar, a menos que la iglesia le dé el permiso, le dé la autoridad. ¿Cuándo? Cuando no guarda la palabra. Obviamente, Pérgamo en los días de Juan estaba lejos de cumplir este diseño. ¿Sí? ¿Qué dice? Fíjate, Apocalipsis 2:13. Sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. No obstante, retienes mi nombre y no negaste mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. El ángel moraba donde moraba Satanás. El ángel de Pérgamo moraba donde moraba Satanás y donde tenía el trono Satanás. ¿Qué hacía Satanás en lo que debería ser una torre fuerte? Donde debería ser un castillo inexpugnable. ¿Qué hacía Satanás ahí? Es más, pone el trono. Ahí está el trono, dice. ¡Wow! ¿Hasta dónde llegó el enemigo? Ahora, fíjate lo que dice. Ahí la palabra morar aparece ahí al principio, al final. Sé dónde moras, el ángel. Katoikeo. Donde mora katoikeo Satanás. Katoikeo es residencia permanente. Residir permanentemente. Alojarse. Entonces Satanás se había establecido ahí. Era un residente permanente. No solamente residía, puso su trono ahí. ¿Te das cuenta que se desvirtuó ya? Ahí ya estaba todo desvirtuado en esa ciudad. Es interesante que Pérgamo llegó a tener 60.000 ciudadanos, el anfiteatro más grande del mundo, hoy son ruinas obviamente, cubierta de pasto, y un anfiteatro con una capacidad de 10.000 personas. ¿Cuánto entran en el Luna Park? 7.000 creo, ¿no? Más grande que el Luna Park, ¿no? Para tener una idea, ¿no? Su biblioteca fue la segunda más grande del mundo después de la de Alejandría, ¿sí? Esa es la Acrópolis, un dibujo de la Acrópolis de Pérgamo, y ahí en la explanada se puede ver el famoso templo de Zeus. ¿Sí? Esta ciudad compitió con Atenas para ser la segunda Atenas, ¿no? Y se decía que había en este templo 9.000 talentos
de plata. ¿Se acuerdan de la parábola de los dos siervos? Uno debía 10.000 talentos. El talento era el año de trabajo, 9.000 años de trabajo. Mirá la riqueza que había acá adentro de este templo. Había riqueza acumulada. Ahora, para fin del siglo XIX, Alemania compra el templo de Zeus, lo que quedaba del templo de Zeus, y se lo lleva pieza por pieza a la Alemania, a Berlín, y construye lo que hoy se conoce como el Museo de Pérgamo en la ciudad de Berlín. Se inauguró en el año 1930 el templo de Zeus, el templo de Pérgamo. A los 3 años, Hitler asume como canciller y el año siguiente como Führer. Coincidencia. En ese templo que estaba en Pérgamo, Antipas fue muerto, incinerado, porque se lo quemaba. Ahí en el centro hay un altar donde se quemaba. Había un toro de bronce ahí. Se lo quemaba, ¿sí? Y esto inspiró en cierta manera a Hitler para hacer la solución final. Sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Lo que él quería, fíjate, el Imperio Otomano, que es el que estaba muy en deuda, estaba en decadencia, había durado 7 siglos. Hitler quería, el Tercer Reich, un gobierno, un reino por 1000 años, 10 siglos. Ahora, a mí me da la sensación que este partido está bajo el diseño de Pérgamo. Estoy hablando de la resurrección. ¿Cómo comienza la historia conocida al menos, de este territorio? Con una gran matanza de querandíes por parte de los españoles y de los españoles por parte de los querandíes, justamente en este territorio que antes era más amplio, que abarcaba parte de lo que es el partido de Seiza. En esos tiempos muere Pedro de Luján, que es el sobrino de Pedro de Mendoza. Estamos hablando del 1538, ¿sí? Muere en la laguna Rocha, que está del otro lado de la Richieri, cerca de Seiza. Hoy es Seiza, pero ahí lo hieren de muerte. Y viaja hasta lo que es el río, hoy se conoce como el río Luján. ¿Sí? Luján viene de Luxán, Luxán viene de Lux. Lux sabe lo que quiere decir, luz. Luján quiere decir esplendoroso, lleno de luz, que irradia luz. Y Jesús dice, sobre esta piedra, le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y sobre la sangre de Pedro de Luján, sobre ese otro Pedro, se edifica una basílica que pasa a ser la patrona de toda la Argentina. ¿Me estás entendiendo? Orígenes históricos. Hay otra entidad que tomó ahí. Por eso la llamamos al río luz verdadera, porque Luján es luz falsa. La sangre de esa matanza, y de ahí el nombre del partido, fue lo necesario para que más tarde se levantara esa falsa luz y se disfrazara como ángel de luz para ser la patrona de la Argentina y que todos la adoran y alimentan esa adoración. Reconozco que no conozco toda la historia del partido, es importante conocerla, pero lo que sí sé es que la resurrección no es lo que debería ser, ¿sí? Está en las antípodas, diría, del diseño original. Hay algo que sistemáticamente destruye este partido y tiene un gran potencial. Fíjate que es el partido más industrializado del conurbano. No obstante, es el lugar donde se albergan más villas miserias. Hay riqueza escondida que debe salir a la luz y llamo a los ángeles de luz para que saquen las riquezas escondidas que hay en este partido, en el nombre de Jesús.
Ahora, Jesús está muy consciente de lo que era Pérgamo y quién estaba en Pérgamo. La iglesia que estaba en Pérgamo también, y la situación por la cual estaba pasando Pérgamo en ese momento con el tema de Antipas, que ya había pasado algún tiempo al respecto, ¿no? Pero elogia a esta iglesia y a su ángel por dos aspectos, o quizás tres. No has negado mi nombre, has mantenido mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel. Tres, mi nombre, no has negado mi nombre. Muy bueno eso. O sea, aparentemente vivió un tiempo de persecución, de opresión con este Antipas y demás. Quizás Antipas fuera un obispo de esa iglesia, no sé, no se sabe, pero no negó su fe. Interesante, no dice no negó la fe, no negó su fe, la fe de Cristo. ¿Sí? Y mi testigo fiel. Ahora, a esas dos positivas, o sea, el otro era para Antipas, pero mi nombre y mi fiel, esos dos aspectos positivos se contraponen dos aspectos negativos. Capítulo 14 y capítulo... me olvidaba de este pasaje. Este es el pórtico del templo que está actualmente en Berlín. Se fue a San Petersburgo después de terminar la Segunda Guerra Mundial, volvió y esta sería la maqueta del templo. Todo esto son todos frisos que habla de la guerra mitológica por la cual, según el mito, la mitología griega, cómo se funda la ciudad de Pérgamo, ¿no? Pero este pórtico es lo que trajeron de Pérgamo original, que lo trajo ahí Alemania. Entonces, perdón por este olvido. Leamos Apocalipsis 2, 14 y 15, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque ahí tienes a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer sacrificado a los ídolos, a fornicar, e igualmente tienes también a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de Balaam y las doctrinas de los nicolaitas. Ellos sostienen, el ángel sostiene los que ahí en la iglesia tienen la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Sobre Balaam tenemos bastante historia. En el Antiguo Testamento tenemos varios capítulos de Balaam. Se habla algo también en el Nuevo Testamento, como en este pasaje acerca de Balaam. De la doctrina de los nicolaitas no se sabe absolutamente nada. Todo es, digamos, por arriba, ¿no? Balaam dice que enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer a los sacrificados de los ídolos y a fornicar. Ya vimos algo de esto la vez pasada. ¿Se acuerdan que juzgamos los espíritus de Sodoma y los subsidiarios, los que salen de Sodoma, que es el espíritu de Amón, los amonitas, el espíritu de Moab, los moabitas, ¿sí? Belial y el espíritu de Balaam también, ¿no? Entonces no me quiero extender sobre eso, pero entendamos que esta enseñanza hace que los santos tropiecen. Busca finalmente que caigan en pecado o que se mantengan en pecado. Aunque ellos se sientan bien, o sea, tienen tan cauterizada la mente que se sientan bien. Ya no les redarguye el Espíritu Santo, porque ya no les redarguye la conciencia. Están tan acostumbrados. Esta doctrina hizo que sus mentes quedaran anuladas en cuanto a revelación. Entonces busca que caigan en pecado, de modo que establece como cierto y verdadero lo que es en esencia falso. Es claro que son engañados, pero no es menos cierto que siguen en pecado. Es decir, aquellos que ponen esta doctrina son los más responsables, obviamente. Pero escúchame, todos tenemos el Espíritu Santo y todos podemos saber que esto está mal. Y si lo hago, estoy complaciendo al hombre y no estoy complaciendo al Espíritu Santo. La intromisión del pecado en el pueblo hace que el pueblo se destruya. La intromisión del pecado en una ciudad hace que
la ciudad se destruye. ¿Por qué? Bueno, hay muchas teorías por la cual el imperio romano cayó. ¿Sí? Obviamente, ¿contribuyó la iglesia? Sí. ¿Contribuyó la muerte de los mártires? Sí. Pero también contribuyó todo el pecado que había dentro de la sociedad romana y la destrucción de la familia dentro de la sociedad romana. También afectó eso. Podemos decir, no, los godos, los visigodos, toda la historia eso de los bárbaros, que sí, está bien, todo eso, pero ¿por qué se debilitó el imperio? Jerusalén quedó destruida y finalmente fue al cautiverio porque albergó pecado. Sí, había ídolos por todas las esquinas de Jerusalén, ¿no? El pecado produce matanzas, produce muerte, produce derramamiento de sangre. Balac era una persona que quería atacar al pueblo de Israel, pero necesitaba saber cómo hacerlo, porque lo vio y era muy fuerte, era invencible. Entonces escogió a Balaam, y él sabía: lo que vos bendecís queda bendecido, lo que vos maldecís queda maldecido. Yo te pago para que lo maldigas. Lo maldecís, entonces se debilita y yo lo puedo atacar. Rey de Moab, entre paréntesis, ¿no? Ahora, yo quiero que estuve revisando un poco los oráculos que dice Balaam. Mirá lo que dice el tercer oráculo de los 4, el tercero, lo que dice. Fíjate, Números 24, 5 al 9. Cuán hermosas son tus tiendas. En vez de maldecirlo, como quería Balac, lo bendice. Fíjate lo que dice. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Tus habitaciones, oh Israel, como valles que se extienden, como huertos junto al río. Nuevamente aparece el río acá, como diseño. Como aloes plantados por Yahvé, como cedro junto a las aguas. De tus cántaros fluyen aguas y su descendencia en muchas aguas. Más exaltado que Agag será tu rey, y enaltecido su reino. Elohim lo ha sacado de Egipto, es para él como cuernos de búfalo, devora a las naciones enemigas suyas, quebranta sus huesos y con sus flechas lo atraviesa. Agazapado se echa cual león y cual leona. ¿Quién hará que se levante? Los que te bendicen serán bendecidos y los que te maldicen serán maldecidos. Cito este pasaje porque veo cómo Israel está en bendición y está en un valle con un río. De nuevo el tema del río. Si hay un río es porque estamos en medio de un valle. El río no va por la cresta de una montaña, ¿sí? Baja y se ubica en el valle. Otra vez el tema del agua, del río, de los aloes, de los cedros junto a las aguas, del huerto. Y este río aún habla de la descendencia. Tu descendencia es como ese río que fluye. Entonces, así como desciende ese río abundantemente y bendiciendo la tierra, así también va a ser la descendencia. Entonces, Balac, es decir, Moab, no logra que Balaam maldiga, porque Dios le había dado una palabra específica a Balaam. Entonces, pasado el tiempo, el interés de Balac estaba todavía, pero no se contacta más. Pero Balaam, el punto débil de Balaam era la guita. Le gustaba el oro. ¿Cómo puedo? Me dio una idea este Balac, ¿no? Pero no lo pude hacer con Balac. Bueno, me voy a los madianitas a ver qué puedo hacer. Y me pueden dar un adelanto. Entonces Madián le dice, le da la misma propuesta a Madián. Yo dice, sí, yo sé cómo hacerlo. Es simplemente meter pecado dentro del pueblo de Israel. ¿Cómo hago? Agarrar unas mujeres y meterlas que ¿cómo se llama? Los hebreos se van a desesperar por las mujeres. Es el talón débil del pueblo de Israel. Se van a desesperar por las mujeres y van a entrar a tener relaciones. Mira, hasta los líderes del pueblo de Israel tuvieron relaciones. Y de hecho, recordad lo que pasó con Finés ahí. Se metió el pecado, entraron a fornicar con relaciones, pero delante de los ojos de Moisés se lo hicieron. El líder, o sea, Moisés no fue a la carpita que estaba allá en el fondo. No, estaba al lado del tabernáculo.
al lado del tabernáculo. Estaban fornicando ahí una madianita con uno de los líderes, con uno de los levitas. Entonces el liderazgo pecó. La doctrina de Balaam enseñó cómo hacer caer a los santos. Movido por envidia, movido por celo, movido por dinero, se descubre el punto débil y hace caer al santo, ¿no? Qué triste cuando esto pasa en la iglesia. Hola. No acá, en otras iglesias estoy hablando. Cuando uno por envidia, por celos, y yo sé de lo que te estoy hablando porque esto lo sufrí yo mismo, en carne propia. Yo quería ver cómo un hermano mío podía caer porque yo lo celaba al hermano. ¿Sabes por qué? Porque yo le llevaba un año de cristiano a él y él entró a predicar junto conmigo. Y mi matemática decía, no, tienes que esperar un año más. Entonces, te das cuenta cuando los números te gobiernan, vas para cualquier lado, ¿no? Jesús da una advertencia. Cuando se permitan o se alientan relaciones promiscuas o fuera de la voluntad de Dios, entonces la cosa, Satanás va a poner su trono ahí. O sea, es muy curioso ver cómo personas vienen a la iglesia en concubinato y siguen en concubinato. Pero escúchame, el Espíritu Santo no te está diciendo nada. Es que el pastor, usted tiene que entender. No, yo lo que entiendo es que estás en pecado. Eso es lo que yo entiendo. Y yo no voy a permitir que el trono de Satanás se meta dentro de la iglesia. Porque es lo que le dice Jesús al ángel de la iglesia de Pérgamo. Claro, desde la perspectiva humana, este tipo de combinaciones puede tener cierto éxito, ¿sí? Pero corrompe a la ciudad, corrompe a la iglesia, corrompe a la ciudad. O congregaciones que me enseñan a sacrificar a los ídolos, empezando por Mamón, que toleran gente que no diezma. Toleran. Pero estás tolerando el robo dentro de la iglesia. Claro, ¿qué te importa tener número de gente? Pero no, eso es una mezcla. Eso es algo que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. La multiplicación por la multiplicación misma para sentirme poderoso ante otros ministros. Mi iglesia cruzó la barrera de los 1000. ¡Wow! ¿Sabes que no le importa a Dios cuántos son 1000, 2000, 3000 o 4 o 5 solamente? ¿Sí? Esto es enseñanza de Balaam. Y cuando se dice fornicar, no necesariamente habla de fornicación física, sino que también la espiritual, es decir, las mezclas. Una iglesia que está con mezclas. Eso es doctrina de Balaam. ¿Sí? Y le enseña cómo hacer las mezclas. Bueno, esto es lo que se hace en las iglesias, en las otras iglesias se hace, y por eso tienen éxito y crecen. Mezclas. Eso es doctrina de Balaam, eso es fornicación. Cuando todo está permitido, cuando la iglesia se mezcla con la política, y está bien, y bueno, pastor, es que las circunstancias, la necesidad, la iglesia se olvida que Dios es proveedor y se baja a que un político le ponga la mano y dependa de un político o de un partido para tener cierta prosperidad. Empieza a recurrir a la mamadera del Estado en vez de las fuentes inagotables del Señor. El que peca se hace esclavo del pecado. Ahora, entiendo que esto lo sabemos, ¿sí? Pero no deja de ser una de las advertencias para examinar nuestras vidas. No sea cosa que se entren mezclas en nuestras propias vidas personales también. Si uno está muy permisivo, si es de excusa fácil, ¿sí? Estamos, en el fondo estamos en la misma tendencia. Yo siempre tengo una excusa, y es válida, ¿eh? O sea, no voy con pavadita de excusa, no. Esta es una excusa que tiene peso.
Estoy en la permisividad, le estoy permitiendo que la tiniebla dicte lo que yo tengo que hacer. Me estoy sujetando a lo que dice la tiniebla. No voy con la espada de doble filo y le corto la cabeza a la tiniebla. Digo, bueno, sí, bueno, hay que entender para que no se enojen, ¿vio? Con todo esto de las elecciones de Brasil, me llamó mucho la atención una noticia que yo escuché. Lula se reúne con los evangélicos y reafirma su promesa contra el aborto para disputarle el voto religioso a Bolsonaro. Los metió en el bolsillo. Lula los metió en el bolsillo. La iglesia apoyó a Lula, fíjate. Elecciones en Brasil. La iglesia celebra el triunfo de Lula da Silva y llama a la unidad. Después decís por qué ganó Lula. La iglesia le entregó la espada. El tipo vino con salamería y se los puso en el bolsillo. Después no tenemos que pensar en teorías conspiranoicas. No, acá está. Puede haber, todo lo demás puede existir, no interesa, pero acá está el punto. La iglesia entregó su poder. Una iglesia que no es clara, que no está definida en la dirección que Dios está dando, le abre las puertas a la tiniebla, sobre toda una nación. Por eso lo mejor es andar en su luz. Nota lo que dice, Salmo conocido, 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Noten nuevamente manantial, aguas, diseño, río, bendición, alegría, fortaleza. En tu luz, pero si en lugar de la luz de Cristo escojo tiniebla, entonces voy a estar palpando las paredes como ciego. Y un ciego guía a otro ciego y los dos se van al pozo. Muchas veces elegimos lo urgente, la tangente por donde escurrirme, el beneficio rápido, el recurso humano, la palanca política, y vamos a caer en el pozo. ¿Por qué? Porque todo eso es corrupción, no es diseño. La revelación se cierra y no hay más luz. En tu luz vemos la luz. Tenemos que andar en la luz de Dios para tener la luz, para tener entendimiento. Y es interesante la palabra Balaam. ¿De dónde viene la palabra de Balaam? Hay dos posibilidades. Una es de Bal, que quiere decir nada o falta, y Am, que es pueblo, o sea, no pueblo, falta el pueblo, o que no tiene nada que ver con el pueblo, y así quiere decir extranjero. Balaam quiere decir extranjero, falta pueblo, ¿no? Pero también puede ser que venga de Balá, que es depredador, y Am, o sea que Balaam es el depredador del pueblo. Qué terrible que un profeta pueda transformarse por amor al dinero en un depredador del mismo pueblo que Dios quiere construir. Ahora, fíjate, si hay algún problema de esos en nuestros corazones, si hay amor al dinero, yo puedo estar siendo un depredador en la iglesia. El espíritu de Balaam va a estar conmigo. Paso a ser un depredador, no un constructor. Vayamos un poco a los nicolaitas. En griego, Nicolaiton, ¿sí? Es seguidor de Nicolás, que algunos obispos antiguos manifiestan que Nicolás era un diácono, autor de esta herejía. Por otro lado, Nicolás viene de Niké, que es victoria, Laos, pueblo, o sea que el vencedor del pueblo sería Nicolás, sería vencedor, o Nicolaos sería vencedor del pueblo, los nicolaitas sería el seguidor del vencedor, los seguidores del vencedor, ¿sí? Otros dicen que este Nicolaos fue un profeta divino que provocó una desviación al estilo de Balaam, y así hay muchas variantes y especulaciones de quién podría ser este personaje o qué sería esta doctrina. No hay a ciencia cierta. Y si bien Éfeso rechazó esta doctrina, la aborreció, como Jesús dice, yo también la aborrezco, estos la abrazaron, ¿no? Ahora, cuando hablamos de pueblo, y acá habla de vencedor del pueblo, no deja retumbarme en el oído
todo el manejo sociológico, político, económico y religioso que se hace con el tema de pueblo, de la palabra pueblo, ¿sí? Mientras que los líderes del pueblo gozan de todos los beneficios temporales, lo hacen a costa del pueblo que vive todo lo contrario a lo que los políticos dicen y hacen. ¿Sí? ¿O no? Es así, con todos pasa lo mismo. El pueblo fue utilizado como bandera de las grandes ideales, pero al mismo tiempo fue adoctrinado para no darse cuenta que estaban siendo carne de cañón y sustancia para el respaldo de estos líderes. ¿Sí? Vimos esta famosa noticia de la escuela de yoga, ¿sí? Se hacían las aberraciones más, de yoga no tenía nada, ya el yoga es diabólico, pero todo lo que hacía acá es terrible, y puse una imagen un poquito más suavecita de la que aparecía en el diario. El punto, más allá de los detalles y especulaciones que se puede hacer, es que Jesús aborrece este tipo de enseñanzas, este tipo de superioridad de un grupito por sobre el resto. O sea, utilizar al pueblo como para decirle, ay, sí, yo me muero por ustedes. Ay, ustedes están chapoteando en el barro, mientras en la ciudad hasta los helechos tienen luces. ¿Se acuerdan? ¿Qué cambió en 3 años? ¿Se dan cuenta cómo se utiliza con verborragia barata y la gente, y el político se los pone en el bolsillo, como Lula se puso en el bolsillo a la iglesia? No tienen discernimiento. Versículo 14 y 15 dice, tienes esto. Le está hablando al ángel. Perdón, todavía no. Sí. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, e igualmente tienes también Balaam y Nicolaitas, ¿no? Entonces viene la exhortación, versículo 15. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, iré a ti y pelearé con ellos. Noten, iré a ti, al ángel, y pelearé con ellos, la iglesia, los miembros de la iglesia. Vengo a ti, al ángel, y peleo con ellos. Es muy interesante. Lo que le dice es que el ángel se tiene que arrepentir, tiene que conformarse, o sea, cambiar su forma de pensar. ¿Cómo estaba pensando ese ángel? Estaba recibiendo adoración de la iglesia. Y el ángel al mismo tiempo le daba algo a la iglesia para sobrevivir, digamos. No negaban la fe, no negaban el nombre de Cristo, pero habían corrompido su esencia. Dice que pelearía con ellos, con aquellos que practican estas enseñanzas. Hay una relación entre lo que hace el ángel y lo que hacen aquellos que están amparados por el ángel. Hay una relación, ustedes saben, entre el ángel de la iglesia y la iglesia. O sea, tiene que haber una misma palabra para ambos y ambos tienen que conformarse a la misma palabra. Ya hemos hablado de esto, ¿sí? En que hay una misma palabra, una misma asignación, y el ángel espera que nosotros guardemos la palabra que él también ha recibido, ¿no? Pero si el ángel tiene la posibilidad de arrepentirse, es porque el ángel fue engañado. ¿Y por qué fue engañado el ángel? Por la iglesia. Porque el ángel aprende de la iglesia. Es decir, la entidad espiritual, en este caso el ángel, tiene que cambiar, noten acá, para que la iglesia cambie. Y aquí la exhortación va dirigida al ángel. Qué tremendo es esto. ¿Por qué la iglesia anda mal? Porque el ángel anda mal. ¿Por qué está involucrada en falsas enseñanzas y costumbres pecaminosas? Porque el ángel ampara a aquellos que le dan adoración a cambio de algo. Le dan adoración, pero cubrime. Le dan adoración, pero haceme poderoso, haceme fuerte, haceme grande entre los hombres. El ángel debe arrepentirse, debe cambiar su forma de pensar, y haciendo esto, la iglesia va a quedar liberada de eso, y la iglesia va a tener que cambiar, obviamente, para no volver a corromper al ángel.
Si no, la iglesia va a ser golpeada por la palabra. Dios viene al ángel con la palabra para levantarlo, para restaurarlo, pero cuidado, la iglesia que ya tiene la palabra, yo le he dado la palabra, viene con la palabra para golpearlos. ¿Me están siguiendo? Entonces uno puede hablarle al ángel, de hecho Juan le está hablando al ángel, le está mandando una carta al ángel, ¿sí? De parte de Jesús. Entonces vienen las 3 promesas para quienes venzan. Y ahora está hablando a la iglesia, el que vence, ¿sí? El que tiene oídos, oiga, dice los últimos versículos, el que tiene oídos, oiga, ¿qué dice el Espíritu a las iglesias? Al que vence le daré del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita ha sido grabado un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Entonces, en primer lugar, es el maná escondido. Ahora, sabemos que Jesús es el maná, que es la palabra. El maná es la palabra. Escondido, tiene que ser revelado. O sea, esta iglesia perdió la revelación, se le cerró el cielo por causa de esta actividad que estaba haciendo. Se le cerró el cielo por causa de la falsa doctrina, la falsa enseñanza de Balaam, prácticas también, y de los nicolaitas. Se le cerró el cielo y no tiene revelación. Yo te voy a dar la palabra revelada, el maná escondido, te lo voy a dar. Segundo aspecto, o sea, es el Cristo glorificado, el Cristo revelado que se va a manifestar en el espíritu de la profecía nuevamente. Estas iglesias dejaron de ser iglesias proféticas. La iglesia que se vincula con el gobierno deja de ser una iglesia profética. ¿Por qué? Porque cae bajo el Estado. En segundo lugar, Jesús le va a dar una piedrecita blanca. La piedra me habla primero de naturaleza. Si es piedra va a ser un miembro que construye la iglesia, porque la iglesia son piedras vivientes, como Él es una piedra viviente. Pero una piedrecita blanca me habla de aprobación, me habla de limpieza. Una piedra blanca me ha limpiado, la palabra te limpia, ¿sí? Entonces, me habla de piedrecita blanca, me habla de aprobación, limpieza, apropiada para la iglesia. Y en tercer lugar, un nombre escrito, grabado sobre esa piedra, y eso me da un nombre nuevo que nadie lo conoce sino el que lo recibe, y eso me da pauta de que es una nueva asignación. Estamos en tiempos donde Dios está dando nuevas asignaciones a personas, miembros de la iglesia, e iglesia completa está dando nuevas asignaciones. Esto yo les hablé la vez pasada, ¿sí? Y que teníamos que trabajar en esto y preguntarle al Señor si hay alguna nueva asignación para mí, porque Dios está dando nuevas asignaciones. Y ahí está hablando de la piedrecita, del nombre grabado en la piedrecita, de modo que le da una asignación. Hoy citábamos este pasaje, voy terminando con esto. Hoy citamos este pasaje, Juan 17:8 dice, escucha bien, porque les he dado las palabras que me diste y ellos las recibieron y entendieron que verdaderamente salí de ti y creyeron que tú me enviaste. ¿Nota el proceso? Le dio la palabra, recibieron la palabra, entendieron quién era Cristo, se les abrió la mente. Se les abrió la mente. Cuando recibieron la palabra, ahora entiendo. Y reconocen de quién venía Cristo. Entonces la recepción de la palabra no es simplemente repetir como loro texto de memoria, sin saber lo que quiere decir, sino que es recibirlo para vivir conforme a la palabra, y eso te abre la mente en el espíritu para entender quién es Cristo, quién es el Cristo glorificado. Pérgamo había quedado sin esto, ¿sí? Por causa de las falsas enseñanzas. Entonces, por un lado, hay que remover toda falsa enseñanza, pero por otro lado, el ángel del lugar también tiene que arrepentirse. Creo que estamos en un tiempo, ya les digo, de nuevas asignaciones, y viene un tiempo de restauración de muros y puertas. No creo que por nada sea la coincidencia del viernes pasado, o jueves, viernes pasado, que se apareció Nehemías estando en el muro, que reveló que
el riachuelo, el río Vida Nueva, es un muro, es un límite, hay puertas espirituales que hay que restaurar. En mayo se fue a Neuquén y ahí se liberaron los valientes. Y si ustedes ven, revisan, porque lo hemos hecho notar, que a partir del 25 de mayo, que es cuando hicimos la acción, empezaron a aparecer valientes en todos los ámbitos, pero sobre todo en justicia, y empezaron a activarse muchas causas que estaban dormidas. Y aparecían muchas cosas que antes nadie se atrevía a tocar y empiezan a tocarlas ahora. Pues se despertó el espíritu de valientes y eso recorre toda la nación. Algunas personas que aparentemente estaban dormidas, acobardadas, empezaron a hacerse visibles y a denunciar. Causas que estaban olvidadas comenzaron a reaparecer y con toda furia. Por primera vez en la historia, un juez marcha sobre el río para ver si se están cumpliendo las cosas que se habían dicho. Por primera vez en la historia. Ahora, curiosamente, esto fue un juicio, creo que del 2012 es el juicio. Tendría que ver la noticia, ahora no recuerdo muy bien. Pero mira qué coincidencia, cómo está todo trabajado en el Espíritu. Este fue un juicio que le hizo los habitantes de la villa La Inflamable, puro fuego, ¿no? Inflamable, contra el Estado Nacional, Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y 44 empresas que vierten todos sus contenidos al río, al riachuelo. Interesante, ¿no? ¿Por qué digo interesante? Porque son 47. ¿Qué dice Ezequiel 47? Habla del río que va a traer multitud de peces, que todo lo que toca vive. Y estamos hablando del río más contaminado de Argentina. Es interesante que trabaja este río sobre Capital y 14 partidos. Y 14 habla de generaciones. Y el río hablaba de descendencia que será abundante. Creo que está diciendo algo el Señor. Me parece que no es coincidencia. Entonces vemos tiempos nuevos donde Nehemías está recorriendo el muro de la resurrección, viendo sus puertas, porque hay una asignación dada por el rey de reyes, a Nehemías para reparar muros, levantar las puertas, porque viene la reconstrucción de la ciudad. ¿Y por dónde empieza la reconstrucción de la ciudad? ¿Por qué puerta? Nehemías 3. Revisar Nehemías 3. Por la puerta de las ovejas. Lo primero que se tiene que restaurar es la iglesia. En la resurrección, para que se restaure la resurrección. Dios le está diciendo al ángel de Pérgamo, al ángel de la resurrección, arrepiéntete. Ángel de la resurrección y a los ángeles de las 16 localidades de la resurrección, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Es la palabra del Señor para este tiempo. Arrepiéntanse, cambien su forma de pensar. Dejen de amparar a aquellos que buscan adoración, que les dan adoración. No acepten más adoración, no acepten más dádivas de gente de la iglesia que los han corrompido en el nombre de Jesús, promoviendo todo tipo de falsa enseñanza, falsa doctrina, falsa práctica en el nombre de Jesús, de los que te adoran con tal que les ayudes para tener una posición, un lugar, una palanca en el gobierno, en alguna empresa, lo que fuere. De aquellos que te adoran para que puedas introducir tibieza, para que no sean estrictos y así puedan permitir y se amplíen las fronteras, para que se amplíen las congregaciones en el nombre de Jesús, de aquellos que te adoran, para hacer del templo el centro de la vida espiritual.
Y esto es tanto válido para el ángel de la resurrección como para el ángel de las 12 localidades. Y Señor, en el nombre de Jesús, conforme a la visión que me diste, en esa corte donde estabas tú presente y estaba el ángel de la resurrección y estaban los ángeles de las 12 localidades, tú le dijiste a los ángeles, escúchenlos a ellos. Por eso te decimos, ángel, arrepiéntete. Arrepiéntete. En el nombre de Jesús, todos ustedes están vestidos con vestimentas sucias, cansados, golpeados, heridos, conforme mostraste en la visión. Pero esto es un tiempo de restauración, es un tiempo de construcción o reconstrucción. En el nombre de Jesús, el Señor dijo, escúchenlos a ellos. Y nos señalaba a nosotros, escúchenlos a esos. Por eso te damos esta palabra en la autoridad. Y en la autoridad que tú me diste, con la espada que tú me diste. Con la espada con la cual tú me diste en Pascua nuevamente. Me restauraste esa espada. En el nombre de Jesús, con esa espada, ahora te estoy hablando para que te arrepientas y cambies tu forma de pensar y de actuar, dejando de amparar falsas enseñanzas. Los ángeles de justicia salieron y también visitan este partido. Los ángeles de justicia salieron por todo el mundo y también están en este partido. Todas las antiguas prácticas y enseñanzas engañosas han de desaparecer, van a desaparecer, tienen que desaparecer por causa de esos ángeles de justicia. Vienen con plomadas de justicia para poner en línea recta. Lo que está torcido va a caer, lo que está derecho se va a levantar, se va a fortalecer más, porque hay diseño que hay que restaurar. En el nombre de Jesús, hay diseño que hay que restaurar. Hermano, yo te invito a que cierres tus ojos, empezá a soltar palabra del tipo palabra de restauración, palabra de edificación, palabra de limpieza. Empezá a soltarla, vamos hermano. Vos conocés la palabra de Dios, vos recibiste la palabra de Dios, recibiste esa espada. Empezá a soltar esa palabra, empezá a soltarla, empezá a inundar el ambiente, porque tiene que escuchar. Los ángeles fueron a acudir a Jesús para ver qué tenían que hacer, y Jesús los dirigió a la iglesia. Jesús dirigió a los ángeles a que nos escuchen a la iglesia, nos escuchen a nosotros. Y nosotros hoy le estamos hablando a esos ángeles. En el nombre de Jesús, empieza a soltar palabra. Vamos, hermano. Aún a esos textos de memoria que sabes, empieza a soltarlos. Empieza a soltar las palabras de restauración, palabras de reconstrucción, palabras de edificación, palabras de limpieza. En el nombre de Jesús. Llamado a arrepentimiento, llamado a cambiar vestiduras viejas. En el nombre de Jesús. Las vestiduras son obras en justicia, obras de justicia. Empieza a soltar, vamos hermano, vamos, seguí, soltá palabras, soltala fuerte, tienen que oír en el nombre de Jesús. Rakato romomo shekeremeteka rabasaya. Rabashere toramakaya turamakaya sei. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, cambia tu turbante, cambia tu forma de pensar, cambia tus vestimentas, saca esas vestimentas andrajosas, sucias, sánate en él, sánate en sus aguas, toma vida en sus aguas. En el nombre de Jesús hay un río que alegra la ciudad del gran rey. Ese gran rey llamó a Nehemías a restaurar la ciudad. El Señor pasa, recorre el río una y otra vez, va y vuelve, y hay una cuadrilla de ángeles a caballo, una cuadrilla de entidades con lanzas. Las lanzas son para atacar al enemigo. Y están trabajando junto con la iglesia. La iglesia tiene la cuchara del albañil, pero la espada en su mano. ¡Aleluya! Su carrabacato, roboboboshea. Sos edificador, pero también sos guerrero en el nombre de Jesús.
Urracaso, Rakai. En Nehemías 4:17 dice eso. En el nombre de su mano, con una mano tenía la espada, con la otra mano tenía la cuchara de albañil. Empezá a edificar y empezá a pelear en el nombre de Jesús. Urrabacato, Roboboboshea. Si hay cosas en tu propia vida, hermano, si hay cosas en tu propia vida que no están alineadas a la voluntad de Dios, es necesario que las alinees ahora. Que tomes decisiones concretas, porque la espada de Dios es viviente y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta separar alma y espíritu y se divide de coyunturas y ligamentos y pone al descubierto todo ante quien tenemos que dar cuentas. Rakato Roboshea, es el Espíritu de Dios, es Jesucristo que habla al ángel y pone luz en las cosas que estaban ocultas, pone luz. En el nombre de Jesús. Hermanos, si hay cosas que hay que alinear en tu propia vida, hacelo ahora. Uno no puede declarar justicia hacia afuera y menos hacia el ángel si no hay justicia adentro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, deja de preocuparte por cosas menores. Ponete en línea con lo que Dios está diciendo. Dios está mandando ángeles de justicia para que alinearnos a nosotros mismos, alinear a la iglesia, pero también está dando nuevas asignaciones. ¿Para qué? Para que avances. Acordate la puerta abierta y para que, aunque no tienes mucha fuerza, Dios te dio esa puerta, te abrió esa puerta para que cruces del otro lado. Son nuevas asignaciones. Es tiempo de nueva asignación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sea tu palabra, Señor. Sea tu palabra, Señor, en este momento recorriendo esta iglesia, en la iglesia en esta ciudad, en el nombre de Jesús. Sea recorriendo tu espada de doble filo, Señor, con la que te presentas en el nombre de Jesús. Sea recorriendo, Señor, desde Virrey del Pino hasta la parte más cercana a la capital, todas esas diferentes localidades que hay allá arriba. En el nombre de Jesús. Desde un límite hasta el otro límite, Señor. En el nombre de Jesús. Levantando a tu iglesia, limpiándola, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tú quieres que la iglesia, tu iglesia, porte fruto y ese fruto permanezca. Para que todas las cosas que te piden, Señor, y principalmente te pedimos por el partido, todas las cosas que te pidamos, Señor, esas se cumplan. Tú nos des todo aquello que pidamos. En el nombre de Jesús. Sea tu espada, Señor, limpiando, Señor, aquellos brotes para que den más, aquellas ramas que producen fruto para que den más fruto todavía. En el nombre de Jesús. Señor, llamamos a constructores, Señor, a espíritus constructores, espíritus edificadores, Señor, sobre todo el muro, en el nombre de Jesús. Sean levantados espíritus edificadores en este momento, guerreros valientes. Tu iglesia levantando los muros, Señor. Tu iglesia levantando los muros, Señor, para que, Señor, esto sea torre fuerte, castillo donde corre el justo, donde se ampara el justo, no se ampara el delincuente, donde el impío no puede entrar, donde la iglesia no le da lugar para que ningún trono, excepto el trono de Dios, sea edificada. Aleluya. Aleluya. Llamamos a espíritus edificadores, Señor. Gente que no duda de tomar la espada mientras tiene la cuchara del albañil. Ni duda de tomar la cuchara del albañil cuando tiene la espada. No pone excusas porque tiene una mano ocupada. Para tener las dos manos ocupadas. Para levantar las puertas de la ciudad, las puertas que han sido quemadas. Los muros que han sido derribados, destruidos. Para limpiar todos los escombros.
Para eso Dios te dio el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí. Entonces, dice, reedificarán las ruinas antiguas. Llamo a espíritus de edificación en el nombre de Jesús. Que vengan acá y que se congreguen acá. Espíritus de edificación. Para recibir palabra de edificadores. Para recibir palabra, asignación de edificación. En el nombre de Jesús. Llamo al norte, al sur, al este y al oeste. Conforme esa cuadrilla que recorría el río. Señor, que esos lanceros, Señor, que suelten palabra para convocar, para que suelten palabra para convocar. En el nombre de Jesús, que vinieron el otro día, hace 2 semanas, y entraron esos ángeles a este lugar para escuchar palabra. Señor, que traigan todos ellos, que traigan edificadores, en el nombre de Jesús. No edificación barata, pequeña, chiquita, para edificar a toda una ciudad, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Rabacato roboshekere me quitará mahai. Aleluya. Aleluya, Señor. Oh, te adoramos, Rey. Te adoramos, Jesús. Señor, establece las asignaciones, Señor. Señor, envía a tu ángel a mi hermano, a mi hermana en este momento para que le presente el rollo con las nuevas asignaciones. Señor, habiendo sido fiel en lo poco, habiendo sido fiel en la primera asignación, la Biblia dice: Dios te pone sobre lo mucho. Fuiste fiel con las 10 minas, Él te da poder, autoridad sobre 10 ciudades. Literalmente dice ciudades. Has sido fiel sobre 5 minas, te pone asignación sobre 5 ciudades. Dios te llama a tener autoridad sobre ciudades. Escúchame, Dios te da autoridad para tener autoridad, valga la redundancia, sobre ciudades. Asignaciones de autoridad. No porque fuiste infiel y no querés hacer lo otro. Porque fuiste fiel en lo poco, te pones sobre lo mucho. El elogio que hacía: no negaste mi nombre, no negaste mi fe, mantuviste fidelidad. Señor, queremos honrarte a ti, Señor, y adorarte. Porque lo que tú has hablado, Señor, eso es. Lo otro es fantasía, eso es. Eso es lo que existe, esa es la realidad. Señor, restaura en este tiempo tu iglesia. En pureza, en verdad, en justicia, en amor, en misericordia. Restaura tu iglesia para caminar en la enseñanza correcta que lleva a una práctica correcta, una vida correcta. Y prepara a la iglesia para este tiempo de edificación, de restauración, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sanidad que vienen a restaurar.
resurrección, 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 aguas de luz que vienen a alumbrar, aguas de pureza que vienen a separar, aguas de sanidad que vienen a restaurar, aguas de resurrección, 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 aguas de luz, Aleluya. que vienen a alumbrar, aguas de pureza que vienen a separar, aguas de sanidad que vienen a restaurar, aguas de resurrección, resurrección, resurrección. Amén. Queremos esas aguas, Señor. Queremos ese río. Y Señor, estando acá en la ladera de ese río, queremos recibir la alegría del río que corre por la ciudad, Señor. La alegría, el diseño, Señor. El diseño sobre esta ciudad para que vuelva al diseño, para que los dones se manifiesten en el nombre de Jesús. Y todo aquello que es antidiseño desaparezca de este lugar. Desaparezca. No quede ni la sombra, ni el olor, ni la historia, ni el recuerdo. Aleluya. Venga tu río, venga tu descendencia que fluya como río, Señor. En el nombre de Jesús. Esto que parece algo tan teórico, Señor, lo creemos, porque tú quieres diseño. Tú fundaste esta ciudad, son diseño. Aleluya. A la fuente de vida a beber de tus aguas. Yo vengo a la fuente de vida a beber de tus aguas, 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 Amén. Beber tus aguas, Señor. Beber tus aguas. aguas de luz, Agua de luz. que vienen a alumbrar, aguas de pureza que vienen a separar, aguas de sanidad que vienen a restaurar, aguas de resurrección, 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 aguas de luz que vienen a alumbrar, aguas de pureza que vienen a separar, aguas de sanidad que vienen a restaurar, aguas de resurrección, resurrección, resurrección. Padre, gracias porque podemos celebrar resurrección. No festejamos un Cristo muerto, sino un Cristo resucitado, glorificado, sentado a la derecha del Padre. Y nos gozamos, Señor, porque ahí donde tú estás sentado,
estamos sentados nosotros junto contigo. Pero entendemos que para haber resurrección tuvo que haber muerte. Y este pan y esta copa hablan de eso, de ese pacto que tú celebraste con cada uno de nosotros para vida eterna, para tener justamente y gozarnos en la vida de resurrección. Y te damos gracias por tu cuerpo, que es verdadera comida, tu sangre, que es verdadera bebida. Y bendecimos el pan y la copa, Señor, y participamos de ellos con el gozo que viene de ti, Señor. El gozo propio tuyo, el gozo que sale de tu corazón, Señor, para hacernos fuertes en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede participar. Gracias. Gracias por este tiempo, Rey. Gracias por el alimento que tú nos das. Gracias por aquello que nos hace fuertes delante de ti y ante el mundo. Gracias, Rey. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Cumple en nosotros todo ese buen propósito que tú has pensado y asignado para cada uno de nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por compartir este tiempo. Los saludo a los que están del otro lado de la pantalla. Que el Señor les dé una excelente semana. Nos vemos la próxima. Bendiciones.